Actualmente, la guerra en Oriente Medio sigue en toda su intensidad. A pesar de que Israel se encuentra actualmente en una guerra oficial con el grupo Hamas, es importante destacar que el conflicto afecta a un gran territorio. Según un medio de comunicación, un ataque aéreo en el barrio de Deir al-Balah, en Gaza, resultó en la muerte de al menos 13 palestinos. Los medios informaron que el incidente tuvo lugar en un único asentamiento. Hoy, las tensiones continúan en aumento debido a los constantes ataques de Israel a Gaza y la explosión en la región. Muchos en la región todavía culpan al ejército israelí por la masacre, pero oficiales estadounidenses e israelíes, incluido Biden, dijeron que la evidencia muestra que la explosión fue causada por un cohete disparado por el grupo militante palestino Jihad, que no alcanzó su objetivo. Después de la tragedia, las manifestaciones se extendieron por todo Oriente Medio, incluyendo Túnez, Bahrein, Egipto, Líbano y Marruecos. Las autoridades palestinas informaron que 2 adolescentes fueron asesinados por las fuerzas israelíes durante manifestaciones en Cisjordania, ocupada por Israel. El ejército israelí declaró que estaba examinando el informe. Biden respaldó la capacidad de Israel para reprimir a Hamas, organización que ha mantenido el control de la Franja de Gaza durante casi 2 décadas. Sin embargo, Biden llamó a los israelíes a no dejarse llevar por la ira y advirtió que tomar decisiones en tiempo de guerra sin una consideración cuidadosa podría resultar en errores. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, visitó a las tropas terrestres reunidas cerca de la frontera de Gaza. Gallant ordenó a las tropas que se prepararan para la orden de avanzar. Sin embargo, Gallant no especificó cuánto pronto comenzaría la esperada invasión. Durante la guerra, las fuerzas israelíes han atacado numerosas áreas fuera de Gaza. Israel recibió críticas internacionales por su ataque a aeropuertos en Siria. Los países árabes, en particular, han advertido repetidamente a Israel para que ponga fin a estos ataques. Sin embargo, Israel ha llevado a cabo una nueva serie de ofensivas en contra de Siria. Veamos lo que sucedió. Las Fuerzas Armadas de Israel han llevado a cabo nuevas incursiones aéreas en Siria, en medio de la creciente tensión en el Oriente Medio. Los objetivos de los ataques fueron las instalaciones de artillería del ejército árabe siria, ubicadas en la zona de Quneitra. La ciudad de Quneitra, ubicada en el suroeste de Siria, tiene un gran valor estratégico debido a su ubicación en la frontera con Israel en los altos del Golán. Durante mucho tiempo, esta zona ha sido escenario de enfrentamientos militares y tensiones entre los dos países. Los datos preliminares indican que la razón detrás de los ataques fue la utilización de estas alturas para controlar el bombardeo del territorio israelí. Aunque no hay datos precisos sobre las pérdidas sufridas por la SA, se sabe que se destruyeron muchas instalaciones de artillería. Israel podría haber tomado estas medidas como respuesta a los eventos previos en la frontera o como parte de una mayor ofensiva contra las fuerzas iraníes y prosirias dentro de Siria. Hasta el día de hoy, los funcionarios sanitarios de Gaza, controlada por Hamas, dijeron que alrededor de 3.800 personas habían muerto y 12.500 heridos en los ataques israelíes. Esta cantidad incluye a más de 470 fallecidos en una explosión en un hospital que Israel niega haber provocado. De acuerdo con las autoridades israelíes, el ataque de Hamas ha matado a alrededor de 1.400 personas y ha herido a otras 3.500. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, 32 estadounidenses estaban entre los fallecidos. Sin embargo, los nombres de 11 estadounidenses no se divulgaron públicamente. Un miembro del Departamento de Estado afirmó que se estaban llevando a cabo esfuerzos constantes para liberar a los rehenes detenidos por Hamas. En medio del caos y la carnicería de esta guerra en curso, ha habido algunos signos alentadores. La Embajada de los Estados Unidos en El Cairo informó que se prevé la reapertura del cruce fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto. La medida permitirá a los extranjeros abandonar Gaza, que actualmente está siendo atacada por Israel. En un mensaje, la embajada indicó que había recibido noticias de que el cruce se abriría esta mañana. La publicación se difundió en las redes sociales. No está claro cuánto tiempo permanecerá disponible para que los extranjeros abandonen Gaza.
La embajada anticipa que un gran número de personas intentarán cruzar, y aquellos que quieren entrar en Egipto deben prepararse para una atmósfera potencialmente agitada y desordenada en ambos lados del cruce. El entorno de seguridad es desconocido, y el escenario sigue siendo fluido e impredecible. Antes de llegar a la frontera, o intentar cruzarla, debe evaluar su propia seguridad. Después de este anuncio, el cruce se abrió para su uso. En la televisión egipcia, se transmiten en directo los camiones de ayuda que ingresan a Gaza a través de la entrada de Rafah. La Embajada de los Estados Unidos en Gaza había anunciado el día anterior que esta mañana se abriría el cruce fronterizo entre Egipto y Gaza para permitir la salida de viajeros internacionales. De acuerdo con la Oficina de Medios de Comunicación de Hamas, el convoy de ayuda estaba compuesto por 20 automóviles que transportaban una pequeña cantidad de comida, así como una variedad de medicamentos y equipo médico. Después de haber tenido conversaciones con el vicepresidente Joe Biden de los Estados Unidos, Israel decidió a principios de esta semana desplegar ayuda a la Franja de Gaza. Además, la ayuda solo ingresaría al país a través de la frontera egipcia en lugar de a través de Israel. Después de todo esto, hubo otros sucesos muy favorables. Después de mantener a una madre y a su hija en cautiverio durante un periodo de tiempo, Hamas los liberó. Hace 2 semanas, Hamas lanzó una ofensiva contra Israel y capturó a Judith y Natalie Raanan, ciudadanos estadounidenses. Los dos caminan hacia la libertad a través de la organización radical que grabó el incidente en la película. Después de su liberación, el padre de Natalie, Uri Raanan, dijo que su hija estaba haciendo excepcionalmente bien. A partir de hoy, las FDI aumentarán sus ataques a Gaza, según Daniel Hagari, un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel. Después de eso, Hagari hizo algunos más. En las etapas posteriores de la batalla, aumentaremos nuestros ataques mientras reducimos el peligro para nuestras tropas y comenzaremos a intensificar nuestras operaciones ofensivas de inmediato. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, mantuvieron una tasa estable de ataques aéreos durante el día anterior. Hagari respondió a la pregunta de si Israel había detenido sus operaciones terrestres en Gaza debido a la presión de los Estados Unidos, diciendo que el ejército israelí reanudaría sus operaciones cuando las condiciones fueran adecuadas. En las últimas 24 horas, al menos 248 personas han sido asesinadas en Gaza como resultado de los bombardeos israelíes, según informó la Oficina Oficial de Medios de Comunicación en Gaza, que es administrada por Hamas. De acuerdo con la oficina, el número de fallecidos en la Franja de Gaza ha superado los 4.685. 13.561 personas resultaron heridas según la declaración. Varios grupos de ayuda afiliados a las Naciones Unidas emitieron una declaración. El número de camiones que se han permitido pasar por Rafah es solo un comienzo, y de ninguna manera es suficiente. Exigimos un acceso inmediato y sin restricciones para los trabajadores humanitarios en toda Gaza, así como una tregua humanitaria, para que los colaboradores puedan ayudar a los residentes necesitados, salvar vidas y evitar más sufrimiento humano. Es demasiado tarde para que aumente el número de muertes causadas por brotes de enfermedades y la falta de recursos de atención médica. Algunos de los cientos de miles de civiles que lo necesitan desesperadamente recibirán una línea de vida de los suministros transportados por el convoy de camiones el sábado, según los grupos. La declaración que se publicó fue producida en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población, el Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Mundial de la Salud. Según la Media Luna Roja Palestina, la ayuda es un rayo de sol, pero es solo una gota en el océano en comparación con todo lo que se necesita en Gaza. Los 20 camiones que formaban parte de las reservas humanitarias actuales viajaban a través de Egipto para llevar ayuda a Gaza, pero carecían de combustible. Las autoridades egipcias informaron en el cruce de Rafah que 13 camiones transportaban medicamentos y suministros médicos, 5 camiones transportaban alimentos y 2 camiones transportaban agua. El UNICEF dice que lograron proporcionar agua suficiente para alimentar a las 22.000 personas que cruzaron el puente cada día. Una vez más, el cruce es inaccesible. Agradecemos que nos siga.